A todos. Estamos encantados de teneros por aquí otra vez, aunque sea ya en despedida. Y nada, pues ahora os toca a vosotros. Antes del verano nos tocó a nosotros, pues ahora os toca a vosotros contarnos lo que habéis hecho este verano, que espero que haya sido de trabajo y de descanso también, pero que haya sido fructífero. Y nada, pues empezamos para empezar Álvaro a romper el lío. Así que nada, pues ya sabéis que tenéis 15-20 minutitos y luego podéis tirar preguntas o comentarios de los compañeros de los equipos. Pues mi tema de investigación, como podéis ver, son las ecuaciones de Picard-Fuchs en familias de variedades. Y bueno, no sé si recordaréis, ya en julio, hace mucho tiempo, que Alberto dio una conferencia en el mismo tema. Espero que prestaseis mucha atención porque hay cosas que no voy a repetir, pero yo voy a abordar el tema desde una perspectiva un poco diferente. Yo voy a empezar hablando de números, porque, bueno, en secundaria e incluso en los primeros cursos de carrera, lo primero que nos enseña es que existe como una especie de jerarquía de números. Y existen muchas formas de contar y muchos tipos de números que representan variedades diferentes. Dependiendo de en qué área de las matemáticas nos dediquemos, pues al final trabajamos más con unos tipos de números u otros. Pero en álgebra y geometría, con la que más se trabaja es con la jerarquía, por así decirlo, que veis aquí. Los naturales, los enteros, los racionales. Los algebraicos, que son los números que son soluciones de ecuaciones polinómicas con coeficientes racionales, y luego ya los complejos. Entonces, bueno, de estos cuatro conjuntos son numerables, es decir, que hay biyecciones con los naturales, y se utilizan para representar numerosos problemas de índole algebraico y geométrico. Sin embargo, no todos los números que conocemos están entre estas cuatro categorías. De hecho, algunos de nuestros números favoritos, como pueden ser pi, como puede ser o incluso los logaritmos de números naturales, pues no entran en esta categoría de algebraicos, sino que serían números trascendentes o trascendentales. Es decir, que no son números algebraicos. Y luego incluso números que son importantes, es decir, magnitudes con las que trabajamos, como pueden ser los valores de la función z, pues no tenemos muy claro que sean algebraicos y es un gran problema de investigación determinar si son algebraicos o incluso si son irracionales. Entonces, al final lo que tenemos es que cuando nosotros trabajamos en álgebra y en geometría, hay una cantidad de problemas cuyas soluciones no son exactamente algebraicas y no sabemos exactamente cómo trabajar con ellas. Desde calcular el área de un círculo, la longitud de una parábola, o incluso el área de una Pringle de esta, o el volumen de un donut, son números que al final involucran constantes que no tienen por qué ser algebraicas. Entonces, a finales del siglo XX, numerosos matemáticos, entre los que se encuentran Kontsevich y Zagier, pues estuvieron pensando en un marco para estudiar estos problemas que son de índole geométrico, pero que no tienen soluciones necesariamente algebraicas. Y la solución con la que trataron, es decir, la solución que encontraron a este problema de estudiar problemas geométricos, fue mediante el desarrollo de un concepto que es lo que se conoce como periodo. Un periodo no es otra cosa que un número complejo cuyas partes real e imaginarias se pueden expresar como una integral, como la que veis en pantalla. Donde lo que se integra, la función integrante, es una función racional, es decir, es el cociente de dos polinomios, y, por así decirlo, el área en la que se integra es lo que se conoce como un conjunto racional semialgebraico. Que esto no es otra cosa que un conjunto dado por la unión de polinomios, o sea, la unión de conjuntos definidos por ecuaciones polinómicas, bien sea por ecuaciones polinómicas igualadas a cero o por desigualdades. Entonces, entre los ejemplos de periodos tenemos, por ejemplo, el número pi, que se puede expresar como la integral de la función 1 del área de un círculo. Tenemos el logaritmo, que es la integral de diferencial de x partido x. O tenemos, por ejemplo, los valores naturales de la función z, que se pueden expresar como esa integral tan buena que vemos ahí. Y bueno, pues nos preguntaremos, ¿y qué sentido tiene estudiar estos periodos? Es decir, ¿por qué nos interesa? La realidad es que los periodos tienen unas propiedades que los hacen muy cómodos trabajar con ellos y que, por así decirlo, se ajustan al marco este de estudiar problemas geométricos mediante familias de números. En primer lugar, forman un subanillo de los complejos, es decir, que la suma de periodos es un periodo y el producto de periodos también es un periodo. Luego también, en la jerarquía que hemos definido antes, que con los racionales, o sea, los algebraicos que incluyen los racionales,
pues los periodos, el conjunto de todos los periodos, incluye los números algebraicos, con lo cual, pues, eso es útil. También se caracterizan por ser un conjunto numerable, es decir, que al final podemos contar los números, los periodos, porque podemos contar el número de polinomios, podemos enumerar los polinomios, podemos, por tanto, enumerar las funciones racionales, y como también podemos enumerar los conjuntos semialgebraicos, pues al final podemos enumerar los periodos. Y bueno, habréis observado que he dado ejemplos de qué es un periodo, pero no he dado ningún ejemplo de qué no es un periodo. Y la razón es que, hasta el momento, los únicos ejemplos de números complejos que conocemos que no son periodos es lo que se conoce como números no computables. Es decir, que no podemos, no podemos calcular con precisión arbitraria. Pero sí que es cierto que es un área de investigación bastante fuerte y hay conjeturas en cuanto a qué puede ser un periodo y qué no puede ser un periodo. Y lo que sabemos o lo que creemos es que el número E, por ejemplo, puede no ser un periodo, aunque de momento es una conjetura. Y bueno, no sé, cuando he dicho la palabra periodo, ¿qué es lo primero que habréis pensado? Yo, después de 2 o 3 años dando física, lo primero que se me ha venido a la mente es el periodo de un péndulo, porque es la cosa más sencilla que se puede pensar cuando uno piensa en periodo. Y nos podríamos preguntar, ¿es el periodo del péndulo un periodo? Y la respuesta es que sí, pero es lo que se denomina un periodo camuflado. Nosotros, empleando pues, un análisis físico, podemos expresar el periodo de un péndulo como la integral que veis a la derecha. Y mediante un cambio de variables, obtener esa integral que involucra una función con una raíz cuadrada. Esto, en principio, puede no parecernos un periodo, como lo hemos explicado antes. Pero la realidad es que podemos expresarlo añadiendo una variable más, que es y. Podemos expresarlo como una integral de diferencial de x partido y integrado sobre el conjunto semialgebraico que veis ahí. La curva y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado por 1 menos t cuadrado x cuadrado, donde x se mueve entre 0 y 1. Entonces, si el valor de t, donde t es el seno del ángulo inicial partido 2, es un número racional, pues entonces el periodo de un péndulo es efectivamente un periodo. En cuanto nos ponemos a analizar el periodo de los péndulos, ya rápidamente nos metemos en un mundo mucho más geométrico, en el cual pues, hay conceptos un poco más abstractos. Esta integral que tenemos aquí la podemos interpretar como una integral definida sobre una familia de variedades algebraicas. La familia es la dada por la ecuación algebraica que veis ahí, y esta integral sería básicamente integrar sobre, en análisis complejo, sobre el camino, por así decirlo, que forma el segmento del eje real que une 0 y 1, y lo que integraríamos sería la forma diferencial de x partido y. Entonces, esto, por así decirlo, conecta con multitud de conceptos geométricos que se pueden estudiar de variedades algebraicas. Cuando nosotros queremos conocer o categorizar una variedad algebraica, lo primero que, bueno, la manera más efectiva que podemos hacer para eso es estudiar la cohomología en un aspecto general. Existen numerosos tipos de cohomología, pero principalmente se estudia la cohomología de de Ramp, que es aquella que involucra las formas diferenciales definidas sobre esa variedad, aunque también podemos utilizar la cohomología de Betti, que es, por así decirlo, un concepto que hace referencia a la homología singular de una variedad sobre los racionales. Entonces, los elementos de la cohomología de de Ramp, para que nos hagamos una idea, son clases de equivalencia de formas diferenciales. Y la cohomología de Betti son clases de equivalencia de caminos de trayectorias en los complejos. Entonces, una de las ventajas que hay, y por la que nos interesa estudiar los periodos, es porque existe, por así decir, un emparejamiento perfecto, es decir, una aplicación que va del producto de estos dos grupos de cohomología a los complejos, que se comporta relativamente bien, es decir, que el perfecto viene de las dimensiones de estos grupos con respecto al cuerpo de los racionales, que son equivalentes, y básicamente este emparejamiento lo que hace es, si nosotros tenemos una forma diferencial y una trayectoria, pues la asociamos la integral que consiste en integrar esa forma a través de esa trayectoria. Y aquí es donde viene y donde se mete el tema de investigación en el que está trabajando, que son las ecuaciones de Picard-Fuchs. Porque básicamente, cuando nosotros tenemos una determinada familia de variedades, dependiente de un parámetro,
Si esa familia se comporta bien con respecto a ese parámetro, al final tenemos propiedades que nos resultan muy útiles, como por ejemplo que podemos integrar bajo el signo, o sea, derivar bajo el signo integral. Y luego además, otra de las ventajas es que los grupos de cohomología se pueden identificar unos con otros. Entonces, por así decirlo, si trabajamos en familias de variedades que se comportan relativamente bien, pues tenemos propiedades que nos hacen muy cómodo trabajar con ellos. Y en particular, si nosotros tenemos una forma diferencial cerrada, la teoría de cohomología lo que nos dice es que podemos expresar las derivadas parciales de esa forma diferencial. Existe una combinación lineal de esas formas, de esas derivadas parciales, de modo que es una forma cerrada. E integrando todo eso, obtenemos al final que, por así decirlo, los periodos satisfacen una determinada ecuación diferencial. Eso es lo que denominamos ecuaciones de Picard-Fuchs. Es decir, las ecuaciones de Picard-Fuchs básicamente es que si nosotros tenemos un periodo que está asociado a una familia de variedades, siempre se satisface una ecuación diferencial lineal que tiene coeficientes en el anillo de las funciones racionales con coeficientes racionales. Y tienen la forma que veis en pantalla. Entonces, uno podría, yo creo que la pregunta más natural es, bueno, os he puesto el ejemplo este del péndulo, ¿cuál es la ecuación de Picard-Fuchs que corresponde a este periodo? Y la respuesta es que es algo que no es trivial. Para calcular ecuaciones de Picard-Fuchs, al final, tenemos que realizar un esfuerzo computacional bastante grande y, aunque es cierto que algunas ecuaciones se pueden realizar a mano, calcular a mano, muchas veces requerimos de software científico, como puede ser Mathematica, que es el que ves en pantalla. Entonces, yo, en mi proyecto de investigación, básicamente lo que he estado haciendo es un poco calcular ecuaciones de Picard-Fuchs para determinadas familias de variedades y os quería explicar brevemente cómo es el método. Básicamente, lo que nosotros hacemos es, suponemos que un periodo asociado a una ecuación un periodo asociado a una variedad satisface una determinada ecuación con coeficientes polinómicos, porque al final los coeficientes pues, son funciones racionales, pero multiplicando por un polinomio pues podemos suponer que los coeficientes son polinómicos. Y lo que hacemos para calcular las ecuaciones es ajustar estos polinomios para que lo que veis en pantalla, esa expresión, que depende de la forma diferencial, sea una forma diferencial exacta. Y esto pues es relativamente complicado, pero con un poco de ayuda de matemática y un poco de ensayo de error, pues en el caso del péndulo se puede demostrar que la forma diferencial satisface esa ecuación y, por tanto, el péndulo satisface la ecuación diferencial que veis abajo. Esa sería su ecuación de Picard-Fuchs. Y bueno, también una pregunta natural es, bueno, yo estaba hablando de las ecuaciones de Picard-Fuchs, bla, 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 pero ¿para qué valen estas ecuaciones a nivel práctico? Bien, al final, nosotros sabemos que las funciones que están definidas en los complejos, en un entorno de un punto en el que esté definido, podemos definir su expansión de Taylor. Y si son funciones holomorfas, pues está bien definido y en un entorno de ese punto podemos saber localmente cuál es la solución. Entonces, una de las ventajas de las ecuaciones de Picard-Fuchs es que si nosotros tenemos, por así decirlo, una función que queremos estudiar, podemos emplear la ecuación diferencial para estudiar su desarrollo en serie de Taylor. Entonces, para eso lo que hacemos es cogemos la ecuación de Picard-Fuchs, le metemos la serie formal y básicamente cuando nosotros empezamos a igualar término a término, lo que nos encontramos al final es que los coeficientes de la serie formal satisfacen una ecuación funcional, que es esta que veis aquí. Y si tenemos un poco de suerte, que en este caso del péndulo sí, porque tiene una cierta regularidad la ecuación, pues podemos resolver la ecuación en diferencias. Y sabiendo los valores iniciales, que en este caso los podemos calcular fácilmente, podemos encontrar una fórmula para el término general de la expresión general. Pero esto, lógicamente, pues depende un poco del ejemplo y muchas veces la dificultad precisamente radica en cómo resolver una ecuación en diferencias, porque no es un aspecto sencillo. Y así, con la teoría que hemos desarrollado, hemos podido coger una integral que en principio no sabríamos cómo integrar. Vamos, yo personalmente no se me ocurriría ni siquiera por dónde coger esa integral. Y hemos conseguido darle una expresión como una serie, o sea, una forma cerrada, como una serie de Taylor, que además
En principio a nosotros solo nos interesaría por la elección del t unos determinados valores, pero esto desde un punto de vista puramente formal se cumpliría para todos los números complejos, creo. Sí, creo que sí. Creo que el radio de convergencia da para eso. Y simplemente ya sustituyendo, haciendo el último cambio de variables, pues obtendríamos la fórmula general para el periodo de un péndulo a partir de su ángulo inicial, que es algo bastante chulo. Y bueno, esto era todo lo que os quería contar, aunque si me daba tiempo, que creo que me da un poco de tiempo, me gustaría mencionar brevemente que aunque las ecuaciones que aunque en esta conferencia me haya centrado principalmente en el cálculo de las ecuaciones de Picard-Fuchs y un aspecto más computacional, que realmente yo he estado viendo otros múltiples aspectos y otras múltiples áreas que están relacionadas con las ecuaciones de Picard-Fuchs, ya que tienen conexiones con muchos aspectos geométricos y algebraicos. En particular, podemos estudiar familias de variedades con propiedades interesantes en sí mismas, como pueden ser las superficies elípticas, que tienen estructuras y otra riqueza adicional más allá de ser una simple familia de variedades. Las ecuaciones de Picard-Fuchs tienen mucha relación con el estudio de las formas modulares y con diferentes problemas asociados a ello. También se pueden emplear como método para demostrar la irracionalidad de determinadas constantes. De hecho, están involucradas en la prueba original de cómo Apéry demostró que la función z en el valor 3 es un número irracional. Se puede demostrar también empleando la teoría de las ecuaciones de Picard-Fuchs. Y finalmente también, pues al final, como todo lo que involucra variedades, pues desde un aspecto de contar puntos de variedades, pues hay una relación con las funciones z, de la cual sé algo menos, pero que confío que Fran en la charla que dé nos pueda explicar. Aunque tampoco te quiero poner un compromiso ni nada. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues decidme. Pues muchas gracias, Álvaro. Y si tenías una pregunta. Bueno. Sí, pero no se sabe, es una conjetura si eso no es un periodo. No se sabe si todos los computables son periodos. Pero creo que no exactamente, porque creo que al final lo que puedes determinar para ver si algo es periodo y no es periodo es la cardinalidad. El conjunto de los periodos es un conjunto numerable, con lo cual si tú tienes cualquier conjunto que no sea numerable, lógicamente no todos pueden ser periodos porque hay más números que eso. Pero encontrar qué es un periodo y qué no es un periodo, pues no es fácil. Y lógicamente, por supuesto, puedes dar ejemplos de números no computables porque existen construcciones, pero no son sencillos de definir. Precisamente porque al ser no computables no puedes dar ni una de sus cifras. Bueno, a lo mejor sí puedes dar alguna de sus cifras decimales, pero no puedes dar una expresión de todas sus cifras. Sí. ¿Tiene alguna interpretación física la ecuación de Picard-Fuchs en el caso del péndulo? Pues la verdad no lo he pensado mucho. Al final, la ecuación del péndulo, la solución esta fundamental es la integral elíptica de primera especie, que es una función que aparece naturalmente en muchas áreas de la física y la geometría, porque como comentaba al principio de la charla, hay algunas constantes que, sin ser algebraicas, aparecen naturalmente en millones de problemas. O sea, pi yo creo que es la primera en la que pensamos todos, que aparecen muchísimas expresiones. Pero yo creo que al final con este tipo de ecuaciones, con esta función, también aparece naturalmente en muchas integrales, con lo cual alguna interpretación física puede que tenga. También un poco que le sirva el de, mira, por eso a lo mejor no podría haber explicado de otra manera, esta parte o tal, podemos aprovechar también un poquito más de feedback. Yo, a mí me parece bien, a mí me la enseñó, pero la ayer por correo y yo lo escucho en mi casa. Y me parece bien, evidentemente uno ve la presentación y no lo que hablo, pero lo que he comentado me ha parecido en 15 minutos no ha tiempo de más y lamentablemente necesitan mucho
preliminares para que esas técnicas se entiendan como un mínimo de propiedad. Él ha estudiado también sobre todo, se centra mucho en las formas modulares, que es una cosa súper interesante. Lo que pasa es que para incluso tratar un ejemplo de fórmula modular y ver también qué es diferencial y las implicaciones que puede tener, por ejemplo, el fondo de la presentación, que eso no lo he dicho, lo voy a decir yo, el fondo es una familia de Kubernetes, una familia de la que él hablaba, bueno, prácticamente no, cambiando la I para una serie, por ejemplo, lo que tiene. Pues la relación que tiene eso con problemas geométricos algebraicos es muy interesante, es una investigación que tiene muchísimas ramificaciones, que está relacionada con las conjeturas de lambda, que es una cosa súper interesante, que lo he dicho ya 3 veces, pero vamos, que no da tiempo. No sé, para lo que podía hablar, me parece que está muy bien. Yo también te quiero felicitar porque yo creo que la charla ha sido muy clara, a aquello que hablaba al principio del verano, ¿no? De hablar a la audiencia y tal, pues todas esas partes yo creo que lo ha hecho estupendamente y creo que no, que ha quedado clarito, las transparencias también estaban bien medidas, muy relajado un poco, no es un Beamer. Es un Beamer. Es un Beamer. No es el Beamer estándar, pero es un Beamer, sí. Y yo creo que ha quedado también muy vistoso. Gracias. Muchas gracias, damos un aplauso. Buenos días a todos. Yo ahora voy a hablaros un poco sobre mi tema de investigación, que se ha centrado en el estudio de los tensores. Vamos a dividir la charla en 6 partes. En la primera parte vamos a introducir un poco la visión de los tensores desde un punto de vista algebraico. Vamos a pasar a ver algunas propiedades y ejemplos que nos va a permitir familiarizarnos con este concepto. De manera natural se va a enganchar a la visión más común, ver los tensores como hipermatrices, es decir, la generalización de matrices en mayor dimensión, 3, 4, 5, etc. Veremos algunas operaciones que se pueden tener y algunas definiciones sobre estos conceptos. Ya pasamos al problema que realmente nos interesa, que es cómo aproximar estas hipermatrices por hipermatrices más sencillas que nos permitan simplificarnos la vida. Ya para finalizar veremos el algoritmo que hoy en día se emplea y qué relación tiene con el caso 2-dimensional. Y tenemos una última ronda para una breve conclusión, algún comentario y cuestiones. Bien, primero tenemos que entender de dónde salen los tensores. Para ello vamos a definir el concepto de aplicación multilineal, que no es más que la generalización de una aplicación lineal cuando en la partida pues, tenemos el producto de varios espacios vectoriales. Por lo tanto, lo único que le vamos a pedir es que sea lineal componente a componente. Es decir, si tenemos la suma en una componente de 2 vectores, no podemos separarlo. Y si estamos multiplicando por un escalar, podemos sacar el escalar fuera. Pero como todo en matemáticas, preferimos trabajar con conceptos ya conocidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar de vuelta a aplicaciones lineales. Es decir, vamos a definir el producto tensorial nu, de tal manera que nu sea una aplicación multilineal que vaya del producto cartesiano de los espacios vectoriales a un nuevo espacio vectorial P, de forma que toda otra aplicación multilineal phi factorice de forma única a través de otra aplicación lineal H. Es decir, phi va a ser igual a nu por H. Esto pasa, vamos a decir que P es el producto tensorial de los espacios vectoriales y que nu de los vectores es el producto tensorial de los vectores, un miembro del producto tensorial de los espacios vectoriales. Así lo que vamos a conseguir es dar de vuelta aplicaciones lineales que ya sabemos trabajar y las que sabemos muchísimo más. Ahora vamos a caracterizar las funciones multilineales para poder entender mejor los espacios tensoriales. Lo primero que vamos a hacer es expresar los vectores como combinaciones de miembros de la base. Esto vamos a aprovecharnos de la multilinealidad para poder extraer las sumas y las multiplicaciones por escalares. Haciendo esto de forma sucesiva, obtenemos la siguiente expresión. Esto nos indica que la imagen está determinada por las diferentes combinaciones de miembros de la base de los distintos espacios vectoriales. Además, como la aplicación lineal H también está determinada por la imagen de los elementos de la base de P, está claro que la aplicación nu debe llevar combinaciones de elementos de la base en elementos de la base de P. Lo que es más, todo elemento de la base de P debe ser de esta forma. Es decir, tenemos caracterizado cómo son los elementos de la base del producto tensorial P. Finalmente, también podemos construir un producto tensorial, más que considerar el conjunto cuyos elementos sean combinaciones formales de los elementos de la base. Como aplicación nu basta considerar la aplicación que lleva a las combinaciones exactamente al elemento que le corresponda. Con esto podemos hablar de algunas propiedades. Lo primero, es evidente que si tenemos dos productos tensoriales distintos de los mismos espacios, estos van a ser isomorfos. La segunda quiere decir que la dimensión del producto tensorial es el producto de las dimensiones, es
está claro, ya que se corresponde exactamente con el número de formas de coger combinaciones de elementos de la base. También está claro que tenemos conmutatividad, es decir, V1 tensor V2 es igual a V2 tensor V1, y tenemos asociatividad. Finalmente, tenemos que el conjunto de aplicaciones lineales de V en U es isomorfo al producto tensorial de U V dual. Esto se puede extender de igual manera si tenemos más espacios vectoriales, y es donde surge de forma natural, por ejemplo, como los físicos tratan de vectores covariantes y contravariantes. En general suele dar como un solo espacio vectorial V y los sucesivos productos tensoriales este con su dual. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, tenemos un cuerpo F, podemos ver que F es el producto tensorial de sí mismo M de F. ¿Por qué? Porque simplemente vas a considerar la aplicación NU como la aplicación producto, es decir, A1 hasta M lo manda el producto de A1 hasta M. Y está claro que manda bases en bases, es decir, manda la única combinación de elementos de la base, que son estos dos unos, a la base de F, que es el elemento 1. De la misma forma, podemos ver que si tenemos un espacio vectorial V sobre un cuerpo F, V se puede ver como isomorfo a V tensor F, con una aplicación NU similar. Esto se puede generalizar en el tercer ejemplo, que es V es isomorfo a V producto tensorial F el número de veces que queramos. El cuarto ejemplo es simplemente una expresión explícita para ver la última propiedad que vimos. El último es el ejemplo más importante de todos, ya que todo espacio vectorial finito lo podemos ver como F elevado a M para cierto M. Hemos así definido el punto de Segre, que nos permite construir espacios tensoriales generales. Vamos a centrarnos un poco más en este ejemplo. Esta operación la podemos escribir como A transpuesta por B. Teniendo esta expresión obtenemos la siguiente matriz. Además, podemos verla como A sub I por B en cada fila o sub J por el vector A en cada columna. En particular, tenemos que la matriz tiene rango 1. De esta forma, si tomamos coordenadas, podemos ver que el producto tensorial de dos vectores no es más que una matriz. De forma natural, el producto tensorial de tres vectores va a ser una matriz una dimensión más, es decir, una hipermatriz. Esta es la idea que vamos a desarrollar ahora. Por ejemplo, si teníamos que un tensor de orden 1 no sería más que un vector normal. Un tensor de orden 2 sería una matriz. Y un tensor de orden 3 sería una hipermatriz, es decir, una matriz con una dimensión más. De la misma forma podemos seguir generalizando a un tensor de orden 4, 5, 6, etc. De cualquier forma, las propiedades de los tensores de orden 4, 5, 6 son similares a las de orden 3, así que nos vamos a centrar en este ejemplo, que es más visual. Primero, definimos los vectores a través de una moda. Una moda nos más que las diferentes direcciones a través de las que nos podemos mover. Hacemos así. Los vectores en la moda I variando a través de la moda I, dejando las demás componentes fijas. De la misma forma, los vectores de la moda J. Y finalmente, los vectores de la moda K. A partir de estos vectores, podemos construir las matrices asociadas a cada moda, sin más que considerar los vectores como la columna de la matriz. No es importante cómo recordamos el uso de las modas, sino que lo hagamos de forma consistente en cada caso. En nuestro caso lo vamos a hacer de forma creciente. Podemos así hacer el unfolding I de la misma forma hacemos el unfolding J. Y un poco más rápido hacemos el unfolding K. Gracias a los vectores moda también podemos definir un producto, en este caso una generalización del producto normal de matrices, llamado producto de contracción. Si bien es verdad, este producto no presenta propiedades tan buenas como el producto matricial. Para ello definimos el producto de contracción o el producto escalar de los diferentes vectores moda a través de las dos direcciones que cojamos, una dirección para el tensor 1 y una dirección para el tensor 2. Notar que estamos construyendo sobre una dimensión de cada tensor, por lo cual estamos perdiendo así dos dimensiones, es decir, el tensor final va a tener orden, la suma de los órdenes, menos 2. Vamos a ver un ejemplo de este producto. En particular, vamos a ver el producto JK.
fijáis, no estamos haciendo más que los sucesivos productos escalares de los vectores en la moda J del primer tensor, los vectores en la moda K del segundo tensor. Además, si os fijáis en cada cubo de la matriz, podéis ver que este siempre está multiplicando a la misma cara del segundo tensor. Es decir, la cara del tensor final se va a poder ver también así, con la combinación lineal de las caras respecto a los componentes del vector. De la misma forma que hemos visto los vectores moviéndonos a través de una moda mientras dejamos los demás componentes fijos, podemos ver las caras o slices como los subtensores que se obtienen dejando una moda fija y moviéndonos a través de todas las demás componentes. Está claro que estos subtensores van a tener un orden menos que el tensor original. Vamos a ver estas caras. Primero tenemos la cara I. Luego la cara J. Para terminar, la cara K. Podemos ahora definir la operación estrella respecto de cada moda, como la operación que a un tensor de las dimensiones correspondientes lo multiplica como si fuese un vector con cada uno de los subtensores cara. Esto es una forma natural de ver el tensor T, un operador lineal sobre sus espacios correspondientes. Vamos a ver un ejemplo, en este caso la operación estrella respecto de la moda I. Vamos a ver ahora la cuestión que realmente nos interesa, es decir, cómo aproximar un tensor por un tensor más sencillo. Lo primero que debemos hacer es entender qué entendemos por un tensor más sencillo. En las matrices tenemos las siguientes cantidades, dando por así decirlo una idea de cuántas componentes independientes tenemos, es decir, una idea de complejidad. Primero podemos ver la dimensión del espacio de filas, también podemos ver la dimensión del espacio de columnas, y tenemos una última cantidad que surge de manera natural de la descomposición singular de la matriz, que es el número mínimo de pares de vectores que la matriz se puede expresar como la suma de los productos tensoriales. En el caso particular de matrices, tenemos además que el rango de la matriz igual a la primera cantidad, es igual a la segunda cantidad y que es igual a la tercera cantidad. Lo que tenemos una medida única del rango muy bien definida. Para tensores esto no va a ser el caso. En particular, podemos ver el rango del unfolding de una moda, no es más que la dimensión del espacio de columnas de los vectores de esa moda, y similar para el caso de matrices, también lo podemos ver como el mínimo grupo de vectores, el que el tensor es igual a la suma del producto tensorial de los distintos vectores. Vemos que los P sub i son distintos a los L sub j, a distinto i j, y además estos son distintos a la última cantidad. En particular, vamos a decir que el rango de T es igual al R estrella, y que el rango de T es igual al vector cuyos componentes son los R sub i. Ahora sí estamos en condiciones de definir nuestro problema. Queremos encontrar un tensor S, rango menor o igual que K, para que la distancia entre T y S sea mínima. Es decir, la norma de T menos S al cuadrado sea mínima para cierta norma. Para simplificar, vamos a limitarnos a tensores que el rango sea 1. Vemos así que S se puede escribir como el producto tensorial de vectores, lo que es más, sacando los escalares adecuados, podemos asumir que todos estos tienen norma 1. Para terminar de simplificar, nos vamos a limitar al caso de la norma de Frobenius. Tenemos así definido nuestro problema. Escribiéndolo de forma explícita, como la diferencia de la suma de las componentes al cuadrado, de esta expresión también se puede ver T como un vector columna. Por lo tanto, simplemente estamos calculando el complemento ortogonal, donde minimizar el complemento ortogonal es equivalente a maximizar la proyección. Es decir, lambda debe ser el producto escalar E con el vector. Además, estamos ante un problema de optimización con restricciones. Aplicando la teoría de multiplicadores de Lagrange y operando, se obtiene la siguiente condición. Para resolver este problema, vamos a aplicar un algoritmo que busque iterativamente lo óptimo en cada vector, suponiendo el resto de vectores constantes. Vamos a ver ahora cómo implementar el algoritmo. Dado un punto inicial, es decir, un conjunto de vectores, para cada fase o etapa del algoritmo P, vamos a hacer, para cada vector, calculamos sucesivamente la siguiente etapa o fase del vector, con la operación estrella sub L, el vector resultante del producto tensorial
de los vectores anteriores a L en la etapa P más 1 con los vectores posteriores a L en la etapa P, omitiendo el vector U sub L. Ahora simplemente normalizamos el vector U sub L y ya tenemos el vector U sub L en la siguiente etapa. Y ya lo que podemos hacer es continuar haciendo iteraciones del método hasta que se cumpla un criterio de parada. Podemos poner como criterio de parada el criterio que nos garantice que el algoritmo va a parar. Por ejemplo, podemos simplemente realizar un número fijo de iteraciones o parar cuando la mejora de una iteración a otra sea menor que un cierto valor epsilon. Para concluir, señalar que en el caso de que estemos en 2 dimensiones, es decir, que estemos tratando con matrices, el método es equivalente al método de las potencias, razón por la que este método se llama método de las potencias de alto orden. Lo que nos gustaría saber de este método es conocer resultados de convergencia que nos garanticen que vamos a llegar a un mínimo, aunque sea local. En particular, en la investigación hemos visto que podemos garantizar que siempre vamos a converger a un mínimo para todo tensor genérico, es decir, para casi todo tensor, excepto para un conjunto de tensores de medida cero. También existen otros resultados que garantizan convergencia local, es decir, si nos encontramos cerca de un mínimo, vamos a converger a ese mínimo. Y creo que con esto podemos concluir. Comentarles también que si a alguno le interesa, existe una librería de Manda llamada Tensor Toolbox, que permite trabajar con tensores de manera bastante eficiente y que implementa este método y otros métodos, como por ejemplo la descomposición de Tucker. Si a uno le interesa, simplemente tiene que ir a internet, poner Tensor Toolbox y puede descargarla y usarla perfectamente. Si tenéis alguna pregunta, creo que todos tenéis mi WhatsApp, así que me podéis escribir, o si no, por email. Y nada, muchas gracias por escucharme y mucha suerte a todos los demás con la presentación.